Apocalipsis capítulo 9, que es donde nos quedamos. Vamos a estar leyendo el versículo número 13, al versículo 21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 21. Cuando lo tenga, hermano, diga un fuerte amén para saber que está conmigo. Y bueno, vamos a leerlo en forma antifonal, en el nombre del Señor. Hoy vamos a terminar ya con la sexta trompeta, ¿verdad? Y ya pronto Cristo va a venir por segunda vez, ¿verdad? En los eventos que estamos estudiando. Así que vamos a leer, hermanos, de forma antifonal el capítulo 9, versículo 13 al 21. Comienzo yo leyendo el versículo 13 y dice así: El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Todos juntos el 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Todos juntos. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Todos juntos. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Todos juntos el 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Señor bendiga su palabra, amén. Interesante, hermano, me llama la atención los últimos dos versículos cuando habla que la tercera parte de los hombres murieron, y sin embargo dice allí que no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Vamos a orar, hermano, para pedir la dirección del Señor, que sea Él quien nos guíe y nos dé sabiduría. Padre, gracias te damos una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada hermano y hermana que ha venido hoy a escuchar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio. Permítenos seguir aprendiendo más de ti, que nos puedas llenar de tu sabiduría. Señor, sabemos que son eventos que están por ocurrir. Hay profundidad bíblica, Señor, en cada uno de estos capítulos que estamos estudiando. Mas te pedimos que nos permitas extraer principios que podamos aplicar, Señor, a nuestra vida y que sean prácticos, Señor, a todo lo que estamos haciendo. Te pido que bendigas. Si hay alguien que viene en camino, apresura sus pasos para que juntos nos gocemos de la enseñanza. Padre, lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, ya nos encontramos en la sexta trompeta. Recuérdese que según el orden escatológico, el primer evento, ¿cuál es, hermano? Vamos a ver si saben. El primer evento, la venida del Señor Jesucristo. El segundo, la crucifixión. El tercero, la ascensión de Cristo. ¿El periodo de qué, hermanos? De la iglesia. Este es donde nos encontramos actualmente, el periodo de la iglesia. Estamos esperando en el nombre del Señor el arrebatamiento. ¿Quién se quiere ir con Cristo? Amén. Pero todavía no, dicen algunos, ¿verdad? Ahí está, estamos esperando el rapto. Antes del rapto se va a manifestar ¿quién? Se va a preparar ¿quién? El anticristo. Y va a haber también la apostasía de la iglesia. Luego viene el periodo de la gran tribulación, que es el que estamos estudiando. Recuérdese que todos los sellos, las trompetas y las copas que van a venir más adelante, todos esos eventos, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, todo eso que ya hemos visto está en este evento que se llama la gran tribulación o la tribulación. Hemos estudiado lo que ocurre en el cielo, que es el tribunal de
de Cristo y las bodas del Cordero. Y estamos ahorita, hermano, a lo que está sucediendo esos 3 años y medio de guerra. Ya hemos hablado acerca de los sellos y estudiamos que en el último sello se abrieron las trompetas y hasta este momento ya vamos por la 6ª trompeta. Cuando suene la 7ª trompeta pensamos que se iba a acabar todo, pero ahora viene las 7 copas, ¿verdad? Así que todavía falta un poquito más de este evento de la gran tribulación. Luego de ese evento de la gran tribulación viene la segunda venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo vamos a estar ahí viendo. La batalla de Armagedón. También está Satanás, que es atado. El periodo del milenio. Satanás es suelto. Viene la batalla. ¿Cómo se llama esa batalla? Gog y Magog. Luego viene el tribunal de Cristo. Y bueno, cielo nuevo y tierra nueva. Estamos estudiando el capítulo 6. Cuando estudiamos hablamos de los sellos. Acuérdense que estamos ahorita en el 7º sello y se abrieron las 7 trompetas y hemos hablado en ese 7º, ¿se acuerda que se abrió? Ok, ese que está allí en el último, se desplegaron ahora 7 trompetas y ya hemos estudiado, para dar un repaso breve nada más, la primera trompeta, hablamos del granizo mezclado con fuego. En la segunda trompeta hablamos de una montaña ardiendo cuando cayó en la tierra. La tercera trompeta hablamos de la gran estrella que cayó en la tierra. Vimos la 4ª trompeta, que fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Y la última, que fue la de las langostas, ¿se acuerdan? Que es la que estudiamos la vez pasada, que es el primer ay. La 5ª trompeta es el primer ay, la 6ª trompeta el segundo ay. Entonces hoy, a partir de hoy, y quiero hoy, hermanos, si Dios lo permite, poder terminar ya esta 6ª trompeta que se conoce como los 4 ángeles. Entonces, si usted está anotando, pueda ponerlo por allí, cómo se conoce esta trompeta. Entonces, hemos hablado, hermano, de todos los juicios que van a venir sobre la tierra, pero gloria a Dios que los hijos del Señor estaremos en la gloria con Él, ¿verdad? La Biblia dice, y es por eso que nosotros creemos como bautistas, como cristianos, creemos que nosotros somos pretribulacionistas. ¿Se acuerda que hablamos eso? Eso significa que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes, durante o después de la tribulación. Antes de la tribulación, y evidentemente estaremos, cuando todo eso esté ocurriendo, estaremos protegidos con nuestro Señor. Pero mire, hermanos, ahí el versículo número 13, del capítulo 9 dice: el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Es importante hablar acá de ese altar, que ese altar es el mismo altar que estaba en el capítulo 8, versículo 3. Cuando habla de ese altar, hermanos, que habla del altar de los cuernos, cuando estudiamos el templo y el tabernáculo, ahorita que se está viendo uso y costumbre judía, seguro van a tocarlo, la parte inmobiliaria del templo. Ese altar que tenía los cuernos era el altar de la oración. Y es por eso que estudiamos en el capítulo 8, versículo 3, que ese altar es donde se ofrecen las oraciones. Y dice que este 6º ángel tocó la trompeta delante del altar que está delante de Dios. Dice que tenía los cuernos de oro. Es interesante porque aparentemente todos estos juicios, o por lo menos esta trompeta que vamos a ver el día de hoy, es producto de la oración de los santos. Recuérdese que en la tierra van a haber cristianos que van a estar clamando también, y aparentemente ese juicio es abierto allí del altar de la oración, es abierto por petición de los hijos del Señor. Antes, ese altar de la oración era una intermediación, es decir, cuando uno oraba por intermediar entre nosotros y Dios, pero ahora esta oración va a ser una oración de juicio. Hermanos, cuando nosotros oramos para que ocurran cosas buenas a los hijos de Dios, ¿amén o no? Amén. Pero en este tiempo va a haber una oración de justicia.
una oración de justicia por los hijos del Señor. Y es por eso que la humanidad va a ser atacada tan fuertemente, porque el Señor va a hacer juicio a aquellos que le han fallado a Él y han fallado a sus hijos. Nunca nosotros vamos a orar, no somos los apóstoles para entregar a las personas a Satanás, ¿verdad? A veces nos provoca entregar a uno que otro, ¿verdad? Uno tiene a alguien que le está haciendo la guerra, que bueno, pues nos los ganamos. Y uno lee la parte cuando Pablo entrega a Himeneo y Alejandro, dice que los entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Cuidadito que usted esté entregando a Satanás a personas, ¿verdad? La tentación nos lleva a eso, pero no podemos. Nosotros siempre debemos orar para que Dios tenga misericordia. Aún aquellos que nos hacen mal, debemos orar para que Dios tenga misericordia de ellos, porque el juicio no es nuestro, el juicio es de Dios. El Señor peleará por nosotros, el Señor nos defenderá. Hermanos, nosotros hemos lidiado en algún momento con nuestra bruja del 71. En algún momento usted ha lidiado con una vecina, un vecino que usted dice, me lo gané. ¿Alguien ha tenido a alguien así, verdad? Un compañero de trabajo, no, ese me lo gané, ¿verdad? O un familiar, me gané, ese me lo gané, tengo todos los números, me lo gané yo, como que no me puede ver, ¿verdad? Pero igual, hermanos, aún así, nuestra oración tiene que ser una oración de intercesión por misericordia, para que el Señor pueda tocar el corazón y esa persona pueda conocer de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Allá en el edificio teníamos a alguien que entraba al salón y nos insultaba y nos las ganamos, pues. Pero el Señor, hermano, pelea por nosotros, ¿verdad? No podemos entregar a Satanás a las personas, pero en este tiempo la oración de los santos van a llegar en ese altar, esos cuernos de oro, y el Señor, en vez de ser un altar de intermediación, ahora va a ser un altar de juicio, hermano, y debemos dejar que sea Dios quien pelee por nosotros, ¿ok? No tome la venganza allí en sus manos. En el versículo 14, ahí está una foto, solamente para que puedan entender. Eso está en un programa con inteligencia artificial, pero más o menos se estima que así era el altar de la oración, porque ese era el altar del incienso, ¿ok? Y el incienso es el símbolo de comparación de nuestras oraciones. Por eso dice que nuestras oraciones llegarán al Señor con un olor ¿qué? Fragante. ¿Ok? Y si usted dice, Señor, te lo entrego a ti para que no aprendan eso no es un olor fragante, es un olor de venganza, ¿verdad? Pero ahí más o menos está como era el altar de la oración, y bueno, el Señor va a hacer juicio a sus hijos. En el versículo 14, hermanos, vamos a leer allí. El versículo 14, yo estaba tratando de buscar imágenes, pero hermano, esas imágenes en Google dan risa de los demonios, ¿verdad? Cuando usted ve allí las características que tienen esos ángeles, usted lo pone en Google y da risa, pero no sabemos cómo van a ser, pero ahí más o menos, ahí, ¿verdad? Una figura de los demonios, de los ángeles. En el versículo 14, ¿están conmigo ahí, hermanos? Por favor, dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, por eso es la sexta trompeta, dice ahí, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esa trompeta, cuando suene, la orden que da Dios a través de este ángel que toca la trompeta es que suelte a esos otros 4 ángeles que están ubicados específicamente ¿en qué río, hermano? Éufrates. Y yo quiero que usted subraye allí, porque ese río tiene una gran connotación escatológica que es necesario. Eso es un punto en el reloj escatológico de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese río Éufrates. Y así cuando usted escuche noticias internacionales y usted escuche, digan el río Éufrates, presta atención, porque ese río escatológicamente es importante. Ya vamos a hablar un ratito de eso. Entonces dice el sexto ángel, le dice, desata a estos 4 ángeles, y estos 4 ángeles que están acá, que son desatados, no son los mismos del capítulo 7 versículo 1. No sé si alguien por favor rápidamente me puede leer el capítulo 7 versículo 1 de Apocalipsis, si alguien lo tiene allí. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ok, esos 4 ángeles del capítulo 7 no son los mismos
del capítulo 9. ¿Por qué? Porque si estos ángeles que el ángel mandó a soltar, ¿verdad? Estaba allí en esa sexta trompeta. Esos ángeles estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban esos ángeles? Atados. Entonces, si estaban atados, hermanos, pues son malos. Evidentemente, son ángeles malos, son demonios que están allí atados. Sabemos nosotros que la naturaleza del enemigo, como dice la Escritura, el diablo no vino sino para matar, robar y ¿qué más? Esa es la naturaleza del diablo, de los demonios, matar, robar y destruir. Y la naturaleza de nuestro Señor es que yo he venido para que tengan ¿qué? Y en abundancia. Ahora, su naturaleza es matar, robar y destruir, pero la justicia de Dios lo tiene aguantado, los tiene atados. Hermanos, vamos a ver iglesias el día de hoy donde hablan mucho de atar. Vamos a atar a los demonios. Realmente usted y yo no tenemos el poder para estar atando demonios. Y a mí me da un poco de risa entender y escuchar que ellos atan a los demonios, pero nadie dice cómo se desatan los demonios otra vez. Realmente el que tiene el poder para atar y desatar es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos un poder de exorcistas ambulantes. Hermanos, si el arcángel Miguel, que en poderío espiritual es mucho mayor que nosotros, se enfrenta a Satanás y le dice: el Señor te reprenda, y ahora nosotros vamos a enfrentar una batalla contra el enemigo, hermano, no podemos. La palabra de Dios nos enseña que el que tiene el poder para atar y desatar es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ellos están atados y la justicia de Dios los tiene atados. ¿Se acuerda el domingo cuando hablamos de los demonios, el endemoniado gadareno? ¿Se acuerda? Que dice que cuando el Señor se enfrenta al endemoniado, el endemoniado le dice: déjanos ir, déjanos meternos en esos cerdos y no nos mandes a qué. ¿Se acuerdan que lo vimos? No nos mandes ¿a dónde? Al abismo. Porque el abismo, ¿qué era, hermano? ¿Qué era el abismo? Una prisión, es una prisión. Y ellos le dicen: no nos mandes al abismo, déjanos ir allí a los cerdos. Ellos no querían ser expulsados de la región. Y le dice el demonio, los demonios, ¿se acuerdan que fueron 2000 cerdos que se precipitaron y aparentemente eran 2000 demonios? Porque dice que había una legión dentro de ese hombre. Y ellos le dicen al Señor: Señor, no nos expulse de esta región. Ahora, hermanos, ¿qué quería hacer esos demonios en esa región? Matar, robar y destruir. Pero ¿por qué Cristo no los mandó al abismo? Porque Cristo le permitió ir a los cerdos, y los cerdos, como una película, como dijimos, una película de zombies lanzándose al precipicio, hermano, ahí como una película. ¿Por qué? Y cuando esos demonios salieron de esos cerdos, ¿para dónde fueron? ¿Qué cree usted? ¿Para dónde fueron esos demonios otra vez? ¿Para dónde fueron? A buscar, a seguir haciendo su labor. Recuerden, su naturaleza es matar, robar y ¿qué más? Y destruir. Pero el Señor le permite andar suelto otra vez. ¿Sabe qué, hermano? El punto es que ellos también tienen su tiempo, y ese no era el tiempo de ellos. No era el tiempo para ser presos ni para ser lanzados al lago de fuego. Ellos tienen que seguir tentando, tienen que seguir haciendo su labor. Y ahora nosotros, nuestro trabajo, el trabajo del ser humano, del cristiano, es poder resistir a través de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Ellos van a seguir intentar matando y nosotros tenemos que seguir resistiendo. Es la batalla, hermano, esa es la batalla espiritual. Ellos tienen poder, pero dice la Escritura que nuestro Señor es el Todopoderoso. Entonces, vemos allí, hermanos, que los mundanos también necesitan y van a tener la capacidad de poder escoger. Por eso vemos que estos demonios andan sueltos, están haciendo su trabajo en este mundo. Por eso tiene todavía el mal, el día de hoy tiene todavía ese propósito. Todavía no ha llegado la hora de ellos. Más adelante, cuando veamos, cuando ya Satanás es lanzado al lago de fuego, hermano, tiene su tiempo, ellos tendrán su tiempo. Todavía no es su tiempo, es el tiempo, ahorita el tiempo que hay, es el tiempo de la iglesia de predicar la palabra del Señor. Y necesitamos seguir confiando en Él. Entonces, estos 4 seres serán liberados, esos 4 ángeles, pero están allí, hermanos, están en el río Éufrates. Vamos a ver acá, no sé si usted logra ver ahí en el mapa.
El río Éufrates es uno de los ríos más importantes en Asia. Este río tiene una medición de unos 2.800 kilómetros y nace en Turquía y atraviesa países como Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Siria, y es un río bastante predominante y muy importante para la agricultura y es vital para esa región. Ahora, para ellos es vital para la región, pero para nosotros es de vital importancia porque tiene una importancia escatológica. Mire conmigo, por favor, en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12, rápidamente. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 12. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén, ¿verdad? Un segundito. Apocalipsis capítulo 16, versículos, ¿están ahí, verdad, mi hermano? Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río, ¿qué, hermano? Éufrates. Y el agua de este, ¿qué dice? Se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de, ¿qué, hermano? Del oriente. Ahora, en la batalla de Gog y Magog, el ejército del enemigo, eso lo vamos a ver cuando llegue esa batalla, ese ejército tiene que atravesar ese río. Para poder atravesar ese río tiene que secarse. Por eso es que estos demonios que están atados, no es casualidad que estén ubicados allí alrededor de ese río, porque ese río es como parte de ese reloj escatológico. Si nosotros vemos, ¿verdad?, en las noticias que ocurre un evento, un milagro, un evento sobrenatural que nadie se explica y sale ahí en RCN o en las noticias internacionales, dice, se secó el río Éufrates. Dos cosas. Una, nos quedamos. Nos quedamos. El número dos, que hermano, ya estamos viviendo entonces tiempos ya finales. ¿Por qué? Porque ese río tiene que secarse para que el enemigo pueda pasar. Ahora, no solamente eso, sino que Dios hizo una promesa a Abraham cuando Dios le dio la tierra al pueblo de Israel, que Dios le dio esa promesa de la tierra. Es interesante porque también allí, hermanos, nos dice en Génesis dice que le dio la tierra a Abraham y le expandió sus horizontes hasta el río Éufrates. Ellos tenían como frontera la nación de Israel, toda la tierra que el Señor le dio, tenía como frontera el río Éufrates. Entonces, ese río, esos demonios están ahí, no es por casualidad. ¿Están conmigo, hermano? No es por casualidad. Fíjense, allí está una foto actual, bueno, esa sí la tomé hace mucho tiempo del internet, del río Éufrates, es uno de los ríos más largos del mundo. Ahora, seguimos leyendo, capítulo 9, pero mire por favor conmigo el versículo 15. Capítulo 9, versículo número 15. ¿Están conmigo ahí, hermano? Vamos a leer el versículo 15 y dice que, y fueron desatados, bueno, estos ángeles, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, ¿para qué, hermano? Para la hora, día, mes y año, a fin de ¿qué? De matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, lo leemos rápido, matar a la tercera parte de los hombres, pero eso es mucha gente, ya vamos a dar un número aproximado. Es interesante que acá el Señor dice que el tiempo está determinado, dice, para la hora, día, mes y año. Así son las profecías del Señor. Las profecías del Señor son específicas. En 7 años vendrá una hambruna, en 7 años habrá escasez, en 7 años, en 12 años. El Señor en la Biblia, cuando habla de profecía, el Señor lo establece en un orden y en un tiempo. Por eso es que el día de hoy, hermanos, no podemos estar haciendo caso a esos profetas que se levantan el día de hoy. Va a venir un tiempo de abundancia para Venezuela. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque estamos esperando a eso hace ya ¿cuánto? Mucho tiempo. No, que va a venir un gran terremoto y la gente se asusta. Mire, yo recibí un mensaje, pastor, ¿qué opina de este profeta? Dijo esta profecía de Venezuela que va a ocurrir un gran terremoto. Y yo, Señor, le falta venir a las clases de escatología, de verdad. Hermanos, mire, las profecías del Señor son específicas, porque si el profeta se levanta a hablar en nombre de Dios y no se cumple lo que aconteció, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que apedrearlo. Y ellos eran específicos, no pueden ser muy generales. Entonces, si va a haber un terremoto, díganos el día y la hora, díganos la fecha. Si el Señor les reveló eso, tiene que ser específico. Las profecías del Señor son así
Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la tenemos nosotros, que es la palabra del Señor, ¿ok? Así que no se vaya a asustar, no se mire que están diciendo esto, que tal profeta tuvo esta revelación. Hermano, hay una sola revelación que tenemos que nosotros entender, que si el mundo, la persona muere sin Cristo, va a ir al infierno. Más nada. No podemos tomar en cuenta todos estos hombres que están jugando con la palabra del Señor y más profetizando cosas que no están ahí en la palabra de Dios. De hecho, hermano, de que Cristo viene por nosotros, ¿ok? Hay profecías que estamos esperando, pero de todas estas cosas debemos también tener allí cuidado. Dice la Biblia que ellos tenían que matar a ¿cuál parte de los hombres que dice ahí? ¿A qué? A la tercera parte de los hombres. ¿Se acuerdan? Vimos las langostas. Las langostas su labor era atormentar a los hombres. Era tanto el tormento que ellos buscaban matarse. ¿Y qué pasaba con la muerte? ¿Se acuerdan? Huiría. Pero ahora estos demonios poderosos, estos capitanes, porque eran 4 generales de las fuerzas demoníacas, su labor era matar a la tercera parte de los hombres. Fíjense, hermanos, actualmente yo me metí hoy a internet y le pregunté a la inteligencia artificial cuántas personas vivían en el mundo actualmente. Y salió y me dijo, y salió el resultado, dice que hay 8.200 millones de personas viviendo en el mundo. Ahora, cuando Cristo venga, Él se va a llevar a una buena cantidad de las personas, amén o no, ¿verdad? Pero vamos a poner que hayan en ese tiempo 8.200 millones de personas en ese tiempo en el mundo. Si estos ángeles se desatan y cumplen su labor, van a morir 2.330 millones de personas. Hermano, eso es bastante personas. Eso es bastante gente. Y uno dice, pero ¿por qué Dios es tan malo? Pero Dios, hermano, recordemos y volvamos un paso atrás. Dios le ha dado la oportunidad al mundo para que se arrepientan. Y aún en ese tiempo tendrán la oportunidad de arrepentirse. La Biblia dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. La persona escoge el bien o escoge el mal. Dios no es el malo, hermanos. La gente se molesta con Dios. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la muerte? Vamos a regresar a Génesis, cuando Dios creó todo perfecto y el ser humano se rebeló y pecó contra Dios. Por eso es que igualmente ellos van a tener la oportunidad de poder creer. ¿Están conmigo, hermanos? Estoy avanzando rápido porque quiero terminar hoy con esta trompeta para avanzar con el capítulo 10 para la semana que viene. Ahora mira el versículo 16, seguimos leyendo. Versículo 16 del capítulo 9, ¿okay? Habla sobre el resultado, ¿verdad? El ejército. Dice allí, y el número de los ejércitos de los jinetes era ¿cuántos, hermanos? 200 millones. Ahora yo dividí, hice una proporción. ¿Se acuerda que dijimos que aproximadamente en el mundo hay 8.200 millones de personas? Suponiendo que esa es la cantidad que hay en ese momento. Y dice que los demonios, estos 4 ángeles, que son 4 generales, tendrán 200 millones, hermanos, de demonios a su disposición para hacer la guerra y matar a esa tercera parte de los hombres. Yo hice una comparación y sale una comparación de va a haber 25-1, hermano, por 25 demonios. Así cada persona va a tener que lidiar con 25 demonios. Hermano, es una desproporción total, ¿sí o no? ¿Verdad? 25-1, ¿quién gana con eso, hermano? Solamente si están protegidos con el sello de Dios en su frente, ¿verdad? Si tienen y han recibido al Señor. Pero es interesante la cantidad de demonios que van a estar haciendo ese trabajo. Versículo 17 dice, así en visión los caballos, todo como venían ellos, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de ¿qué? Hermano, realmente Juan está describiendo monstruos, que no haya, Juan así será de maléfico, que Juan no haya cómo explicar con su voz, con su entendimiento lo que está viendo, que lo asemeja a lo que la gente conoce del momento.
Evidentemente él está diciendo que eran caballos, estos caballos tenían cabezas como de leones, eran unos monstruos que tal vez las peores películas de fantasía se quedan cortas de cómo son estos seres tan horribles que van a hacer guerra contra la humanidad. Dice que los caballos tenían cabezas como de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Versículo 18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre, que salía ¿de dónde, hermano? De su boca. Ahora mire el versículo 19, dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca. ¿Y en dónde más? Porque sus colas, semejantes ¿a qué? Tenían cabezas, y con ellas, añade decir que esos demonios en sus colas tenían más cabezas como serpientes. Una cosa impresionante. No hay forma de imaginarnos esto. Lo importante es que el Señor va a guardar a los suyos, ¿verdad? Lo importante, ¿ok? Mire el versículo 20, hermano, si puede, vamos a ponerlo aquí, el versículo 20, ¿no? Versículo 20 dice: y los otros muertos, que aquí es donde quiero ya para terminar, enfrascarme estos últimos minutos, y los otros muertos que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de qué, hermano. Mire, todo lo que van a ver, y sin embargo así están endurecidos contra Dios. Así es el pecado, hermano. El pecado endurece. El pecado, mire, usted puede venir el mismo Señor descendiendo, y tanto es el pecado en el corazón del mundo, que se van a endurecer con todo lo que están viendo. No, dice ahí, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Mire, yo he podido ver cómo las personas se endurecen por el pecado, hermano. Personas que tenían una vida normal, que amaban a Dios, que tenían una Biblia bajo el brazo. El pecado los endurece a tal punto que los cambia. Y yo decía, no, bueno, pero tal vez la fibra de mamá o de papá lo va a mover para que reaccione y dejen su pecado. Cuando vean a sus hijos que están creciendo, y para no ver reflejado el pecado en ellos, se van a mover de corazón. No, hermano. Ni sus hijos, ni siquiera las cosas que están pasando lo hacen poder regresar de nuevo arrepentidos al Señor, porque así el pecado endurece, el pecado ciega, y como dice la hermana Morela, el pecado embrutece también muchas veces, está endurecido. Hermanos, 2 formas de poder ablandar un corazón endurecido es con la disciplina y la misericordia. Y a veces el Señor tiene misericordia, pero tiene que actuar con la disciplina. Y acá estas personas dicen que vieron todas las muertes, todo lo que están viendo, la guerra espiritual que van a ver, y dicen, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y es interesante, hermano, que dice, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. Y dice, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden, ¿qué, hermano? Ver, ni oír, ni andar. Ni aún así siguieron en su idolatría, adorando a las imágenes. Y el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tremendo, porque el Señor le dice que a pesar de lo que ellos vieron, siguieron adorando y siguieron en su idolatría. Hermanos, el día de hoy, bueno, esta semana beatificaron a José Gregorio Hernández, ¿no? Y es un tiempo donde más debemos orar, porque si hablamos de un tiempo de enfriamiento para la nación es porque esa beatificación aviva el corazón del ser humano, especialmente el venezolano, para seguir alejándose de Dios. Porque ellos creen que adorando a José Gregorio Hernández están acercándose a Dios, pero no saben que están adorando a los demonios. Y una nación que regresa a la idolatría es una nación que está condenada a más castigo. No sé si está conmigo, hermano. ¿Ok? En nosotros, ¿verdad? Es interesante porque, fíjese, dice en 1 Corintios, habla que cuando las personas adoran a los ídolos, no lo saben, por eso hay que predicar la palabra, pero cuando las personas adoran a los ídolos, están adorando es al demonio realmente. Dice ahí en el Apocalipsis, dice que ellos no dejaron de adorar a los demonios, dice.
Y cuando habla de los demonios dice imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera, dice los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Claro, evidentemente en aquel tiempo ellos no tenían ídolos como el día de hoy, que si la Virgen, los santos, San Onofre, San José, Ochú, José Gregorio, Doña Santa Bárbara, ya decía Doña Bárbara, ¿verdad? No, Santa Bárbara. Pero eran otros ídolos, pero siguen siendo los mismos demonios. Diferentes ídolos, pero los mismos demonios. Y mire lo que dice 1 Corintios 10, 19, rápidamente, hermano, dice Pablo, que digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Y es interesante, porque dice, cuando ellos le sacrifican a los ídolos, que le ponen ofrendas, ¿sabe? Floral, de animales, de fruta, todo lo que se le sacrifica a los ídolos, versículo 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes sacrifican, hermano? A los demonios los sacrifican, y dice, y no a Dios. O sea, las personas creen que le están dando una ofrenda a San Onofre, y ese San Onofre no está ahí, son los demonios que están ahí. Hermano, la religión santera es interesante porque ellos hicieron un sincretismo, fueron bastante astutos. Cuando vinieron los esclavos de Nigeria, de África, acá a Venezuela, ellos traían sus ídolos, a Yemayá, Changó, Batalá, todos ellos los traían. Y ellos son ídolos de piedra, la mayoría de esos ídolos son piedras, madera, cosas, ¿no? Y ellos, para que le dieran permiso de seguir su religión, ellos agarraron los santos católicos, las vírgenes y los santos, y ellos metían dentro del ídolo católico, metían su santo Yoruba, metían su piedra. Entonces por eso es que agarraran a Changó y lo metían dentro de Santa Bárbara. Y cuando venían los dueños del esclavo y decían, mira, se convirtió para el catolicismo, está adorando a Santa Bárbara. No estaba adorando a Santa Bárbara, estaba adorando era a Changó. Por eso es que Santa Bárbara en la santería, ¿quién es? Changó. Entonces ese sincretismo, y al final no está adorando ni a Changó ni a Santa Bárbara, porque Pablo dice que está adorando es a los demonios. Y dice, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, por eso es que tenemos ahora más que nunca orar por Venezuela, porque ahora vemos un resurgimiento de la idolatría. Vamos a estar claros, el venezolano en las últimas décadas se ha enfriado mucho en su religión, mucho, ¿ok? Pero ahorita esto lo vuelve otra vez a conectar, vuelve otra vez a su fe en los ídolos, en las imágenes, y nosotros sabemos que el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo, ningún ídolo. Es interesante, hermano, dice ahí rápidamente en Éxodo 24, dice, no te harás ¿qué? Imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de ni en las aguas debajo de la tierra. Y son claros, hermano, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El Señor dice, hermano, que no podemos hacer nada de lo que está en el cielo ni en la tierra, y no nos podemos inclinar a ellas. Por eso es que nosotros no creemos en la idolatría. Y la idolatría, hermano, detrás de la idolatría están los demonios. Están los demonios. Por eso es que tenemos que predicar la palabra del Señor. No es que usted va a ir mañana y a la ruta y va a ver a alguien con José Gregorio Hernández y le va a decir que ese es el demonio. Tiene que tener sabiduría, como lo dice. ¿Están conmigo, hermano? Tiene que ser sabio, hermano, como lo muestra. Mire, le digo, cuando yo practiqué la religión católica y era un buen católico, yo no era un católico chimbo, por decirlo así. Yo iba a mi misa todos los domingos, 7 de la mañana, hermano. Yo tenía 12, 9, 10 y 11 años. Yo estaba ahí en la misa, yo hice mi comunión, mi confirmación. Yo practiqué la religión. Yo tenía mi cartera, mis estampitas, yo prendía mi velita, yo tenía mi altar, tenía mi virgen de este tamaño, ponía flores, juguetes, perfume, caramelo, hermano. Yo practiqué y yo sentía que eso era correcto. Y tenía mi cartera como 8 santos para que me protegieran. Entonces, hermano, tenemos que ser sabios cómo planteamos la palabra del Señor. No le vaya tampoco a decir que ese es el demonio. Usted tiene que ser sabio. Amén o no. Usted me está entendiendo, ¿ok? De predicarle, ¿ok? Y lleve la palabra, hermano. Usted no lo va a convencer, lo va a convencer la palabra de Dios. Cuando yo leí estos versículos,
Cuando yo leí estos versículos fue lo que me convenció y salí de ese engaño. Interesante, hermano, rápidamente. Dice, ya eso lo leímos, a ver. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, ¿qué dice? Vuestro Dios. Otro versículo interesante, hermano, es Segunda de Reyes, que dice que quitaron a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, que ese era el ídolo de aquel tiempo, pero dice ahí al sol y a la luna, ¿y a qué más? Por si usted dice que es Leo o Cáncer. Yo soy Cáncer. No, usted no es Cáncer, usted es cristiano, ¿verdad? Los cristianos no estamos con el zodíaco, pero la gente pone su fe en estas cosas y el Señor la condena. Y por último, hermano, Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza que, hermano. Hermano, Dios es un Dios fuerte y celoso. Amén. Así que tenemos que seguir predicando. Hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene, Dios mediante, arrancamos con el capítulo 10, que es un interludio, y interesante lo que vamos a estar aprendiendo para la próxima semana. Bueno, vamos a estar orando, pues recuerden nuestra ofrenda, estar orando en el servicio general. ¿Ya tienen sus numeritos, hermanos? Tienen sus numeritos para hacer la dinámica.